Querida Iglesia, Visión de Dios para las Naciones, es un gusto estar de nuevo con ustedes para alabar al Señor unidos, exaltar su nombre. Amigos, amigas, sean bienvenidos. Hoy vamos a alabarle y recordemos la palabra de Dios que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Recordemos que usted y yo estamos habitando bajo su abrigo. Por lo tanto, diremos a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Vamos a declararlo a través de la alabanza, a través de estos cánticos. Vamos a declarar que Él es nuestro castillo, nuestra esperanza, en quien vamos a confiar, porque es un Dios poderoso, un Dios extraordinario. Te adoramos. Puedes crear un río en el desierto. Puedes al gigante hacer caer, y un toque del favor de ti puede convertir un no en un sí. Convierte los no en sí, porque es poderoso. El Dios de lo extraordinario. Así es. Tenemos un Dios El Dios de lo inusual está a punto de hacer algo en este lugar, y mi corazón listo está. Lo recibiré. Prepárese a recibir su bendición. Lo recibiré. Te adoramos, Rey. Te exaltamos. Puedes llamar lo que no existe. Tu poder lo hace realidad, y tu plan es mejor. Tu presencia se lleva el dolor. Contigo todo es mejor. Así es, con Él todo es mejor. El Dios de lo Aleluya. extraordinario. Aleluya, tío Dios precioso y maravilloso. El Dios de lo inusual está a punto de hacer algo en este lugar, y mi corazón listo está. Lo recibiré. Reciba su Lo bendición. recibiré. Que Él está a punto de hacer Lo algo que vas a maravilloso hacer. en su vida, en su familia. Oh, Prepárese porque te lo que doy viene es mi grande. alma y corazón. Te doy, lo entrego todo a ti, Señor. Oh, Entréguele al Señor toda ansiedad, toda te doy angustia. mi alma y Entrégale al Señor corazón. toda su alma y Te corazón, doy, para que Él obre en su vida, lo su paz, su entrego todo bendición. a ti, Señor. Aleluya. Hoy. Adórele y exalte su nombre. El Dios de lo Él es el extraordinario. Dios todopoderoso y maravilloso. El Dios de lo inusual está a punto de hacer algo en este lugar, y mi corazón listo está. Lo recibiré. Reciba su bendición, Lo su recibiré. abrazo. Reciba respuestas, sus Lo oraciones. recibiré. Que hemos creído en un Dios extraordinario. Y en Él estamos seguros. En Él está nuestra esperanza. Aleluya. Seguimos alabándole y declarando. Me lo dijo. Y si Él no es se el queda justo, Todopoderoso. Jehová volverá a Que Él nos levantarlo. sostiene, que es maravilloso. Gócese, gócese. Porque tenemos un Dios que nos sostiene. Un Dios maravilloso. Te adoramos, oh Rey, y exaltamos tu
A pesar de las luchas y pruebas yo sigo aquí. Aunque he tropezado, aquí sigo de pie. Tú me ves. ¿Sabes por qué? En momentos de crisis nunca me acosté sin comer. Te diré por qué. Aleluya. Yo lo sé muy bien. Así es. Porque Jehová me sostiene. Él provee a Yo nuestras lo necesidades. sé muy bien. Por eso declaramos que Él nos Jehová me sostiene. sostiene. Aleluya. Yo lo sé muy bien. Jehová me sostiene. Aleluya. Gócese, porque tenemos un Dios que nos sostiene, aún en medio de la crisis, en medio de esta pandemia. Él permanece fiel. Él permanece a nuestro lado, ayudándonos, supliendo a todas nuestras necesidades. Por eso declaramos que Él nos sostiene. Aleluya. Santo, te alabamos, oh Rey. Te adoramos y exaltamos tu nombre, Señor. Gracias, oh Rey. Escúchame bien. Lo que canto es más que una declaración de fe. Lo he vivido y probado en mi vida y yo sé que así es. Lo sé. Y si lo crees y quieres vivirlo conmigo, cántalo esta vez. Y que todos se enteren y que el mundo se entere que Jehová te sostiene. Lo sé muy bien, Jehová me sostiene. Yo lo sé muy bien, Jehová me sostiene. Aleluya. Si por un camino vienen contra mí, salgan corriendo por siete. Aunque vengan como un río, Aleluya. tengo quien me defiende. Tenemos quien nos Y defiende. levanta bandera a mi favor. Aleluya. El Jehová que me sostiene. Aunque la lucha sea difícil de pagar y no haya cura para la enfermedad, socorro viene de Jehová. Eres quien me sostiene. Tú eres quien me sostiene, papá. Tú eres quien me sostiene. Yo lo sé muy bien. Jehová me sostiene. Declárelo. Tenemos un Dios que nos sostiene. Aleluya. Él no se cansa de bendecirnos y guardarnos. Por eso creámoslo. Jehová, quien me sostiene. Alabamos al Señor por su fidelidad, su amor. Nunca lo olvide. Él nos sostiene y nos bendice y nos ama de manera incondicional. Hola, sean todos bienvenidos a una nueva transmisión más de la Iglesia Visión de Dios para las Naciones. Hermanos y hermanas, sean bendecidos del Señor. Vamos a darle muchas gracias al Señor por este privilegio que nos da de poder nuevamente predicar su palabra. Gracias, Señor, te adoramos, mi Rey precioso. Declaramos, Señor, este tiempo para ti, Señor, que tú tomas el control, Señor, de nuestra mente, de nuestro corazón, y dar revelación de esta palabra que vamos a entender en esta tarde. En el nombre de Jesús declaramos bendición, declaramos vida en cada hermano y hermana. Declaramos que toda carga, toda ansiedad se va de los corazones, de las mentes de mis hermanos. En el nombre de Jesús declaro libertad en el nombre poderoso de Jesús. Declaro una unción especial del Espíritu Santo para cada mente y para cada corazón en esta hora. Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Sean todos bienvenidos. Veníamos viendo la revelación del reino de los cielos. Y hoy quiero, en un nuevo título, pertenecer al reino de los cielos. Primero vimos la revelación de cómo llegaba a nuestra vida, cómo era revelado el reino de los cielos. Sabemos por prédicas anteriores que el reino de los cielos no está solamente en el cielo, empieza aquí en la tierra. Nuestro Jesús lo trajo a esta tierra. Pero ¿cómo pertenecer a Él? ¿Cómo poder disfrutar de todos los privilegios que tiene el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de nuestro Señor precioso?
creador de los cielos, creador de la tierra. Porque existen solamente dos reinos, como lo hemos visto también, a los que podemos pertenecer. No podemos decir que no pertenecemos a ninguno de los dos. O pertenecemos al reino de los cielos o pertenecemos al reino de las tinieblas. Solamente hay dos reinos a los que podemos pertenecer. Mira lo que dice Juan capítulo 8 en el verso 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Pero porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Estaba Jesús hablándole a los religiosos de la época, que se creían muy de Dios porque vivían una religión, vivían unas doctrinas de hombre, pero según ellos, con eso agradaban a Dios. Pero el Señor Jesucristo, conociendo el corazón, porque conoce el corazón a profundidad del ser humano, le dice esta palabra dura, porque es una palabra dura, pero que es una palabra que tiene que confrontarnos también a nosotros el día de hoy. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque Él había venido a salvar al mundo, Él había venido a traer el reino de los cielos a esta tierra. Pero ellos estaban en su religiosidad, en sus doctrinas humanas, haciendo cosas para supuestamente agradar a Dios, pero realmente lo que se estaban era agradando a sí mismos. Y del verso 43 dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Aquí vamos viendo ya una característica de los que no son de Dios. Dice: no pueden entender el lenguaje del Señor ni escuchar la palabra de Dios. Muchas personas, como dice la Biblia, tienen comezón de oír. No pueden escuchar la palabra de Dios porque eso les afecta profundamente, les molesta profundamente. Ahí vamos entendiendo qué personas son de qué reino. Y el verso 44 aún es mucho más fuerte, mucho más claro con ellos. Le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesús asevera una posición en un reino, con un rey, con unas leyes que rigen ese reino. En este caso, obviamente, el reino de las tinieblas con su rey, el mismo diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Dice: y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Nuestro Jesús entendía también el pensamiento de ellos, pero también veía las actitudes con las que ellos actuaban. Todo lo que ellos actuaban también les hacía ver las características del reino al que ellos pertenecían. Dice: Él ha sido homicida desde el principio, obviamente hablando del diablo, de Satanás, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí también estamos viendo características de ese reino que tiene ese rey que se llama el diablo, que también tiene un reino, aunque es un reino basado, como dice acá, en la mentira, porque es el padre de mentira. Y a mí, el verso 45, porque digo la verdad, no me creéis. Mira la diferencia en el reino de Dios, fundamentado en la verdad. Y él veía que ellos no creían a esa verdad que él traía, porque estaban muy acostumbrados a la mentira del diablo, muy pertenecientes a ese reino, sometidos a ese rey. Pero tú me dirás, es el pueblo de Israel, es el pueblo escogido por Dios, eran personas que conocían a Dios, que hablaban de Dios. Sí, lastimosamente tenemos que reconocer que la religión no salva al hombre, que inclusive conocer la palabra de Dios no nos salva, no nos da el privilegio de pertenecer a su reino. Vemos que solamente es el obedecer la palabra la que nos hace merecedores de pertenecer al reino de los cielos. Y el verso 47 dice: y el que es de Dios
Aquí viene una característica del reino de los cielos, del reino de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. En prédicas pasadas vimos cómo es que se oía esa palabra de Dios. Obviamente no es por el oído físico, es por el oído espiritual a través del Espíritu Santo. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, escuchamos la voz de Dios, pero no como la quieren escuchar la mayoría de las personas en su oído físico. Nuestro Dios nos dio el privilegio de escuchar su palabra, de ser esa palabra sea revelada, como lo vimos en la prédica pasada, a través del Espíritu Santo. Él es el que nos guía y nos enseña toda la verdad de nuestro Padre, que es contraria a las mentiras de Satanás, que también tiene un reino que se llama el reino de las tinieblas, donde Satanás es el rey. Obviamente un rey con letras minúsculas, un Dios con D minúscula, porque no puede ser ni rey de reyes ni señor de señores, porque es un rey que ya fue vencido, un Dios que ya fue vencido por nuestro precioso Jesús, que lo venció en la cruz del Calvario. Pero sigue siendo un reino que opera en las personas que lo escuchan, que le creen. Por eso Él es el rey de los incrédulos. Satanás es el rey de los incrédulos, donde impera la mentira. Una mentira, para poder tener efecto, tiene que ser creída. Y para poder creer una mentira, tiene que haber un desconocimiento total de la verdad o una desobediencia total de la verdad. No podemos creer a una mentira conociendo la verdad y estando fundamentado firmemente en ella. Para poder creer las mentiras de Satanás, tenemos que salir de la verdad de Dios y creer a sus mentiras. ¿Cuáles son los requisitos de ese reino de Satanás? Creer por vista. Toda evidencia física, todo lo que podemos ver con los ojos, oír con los oídos físicos, es lo que impera en ese reino de mentira. Claro, de pronto tú me dirás, pero lo estoy viendo, es verdad. Sí, pero Satanás también coloca verdades engañosas, situaciones de mentira, como plantar una enfermedad, como hacer que la economía del mundo caiga, como lo que está pasando en estos momentos. Esto no es obra, obviamente, de Dios, que la economía caiga, que las personas estén en situación económica difícil. Esto es obra de Satanás, con su organigrama de mentira, que está haciendo que las personas crean más las mentiras de Satanás que la verdad de Dios. Obviamente que la mayoría de las personas de esta tierra, lastimosamente, creen mucho más y viven mucho más en la mentira de Satanás. Por eso las personas creen ciegamente en la enfermedad, creen ciegamente en la crisis económica, creen ciegamente en todas las patrañas que Satanás se ha inventado. ¿Por qué? Porque vienen acompañadas de una evidencia física. Satanás presenta una mentira visible. Una mentira visible. Funciona de esa manera. Nosotros podemos ver sus mentiras cuando vemos un noticiero, cuando vemos a la gente hablar, escuchamos a la gente hablar en contra de Dios, en contra de la fe, en contra de la voluntad perfecta de nuestro Dios. ¿Cómo funciona? Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 4 en el verso 4. En los cuales el Dios de este siglo, porque hay un Dios en este siglo, en ese reino de mentira, un Dios con D minúscula, es un Dios insignificante, un Dios vencido, un Dios que no tiene ningún poder, tan solo el poder que las personas que le creen le dan. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Aquí se llama incrédulo a todo aquel que no ha creído en Dios, pero ha creído a ese Dios con D minúscula que se llama Satanás. Porque hay dos tipos de reino y hay dos tipos de fe. La fe para con Dios, creer en las promesas de Dios, y también fe para creer a todas las mentiras del diablo.
Entonces dice que cegó el entendimiento de los incrédulos. Los que no creyeron en Dios tienen cegado el entendimiento para poder creer a todas las mentiras de Satanás, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La obra de Satanás en este mundo es cegar el entendimiento de las personas para que no conozcan la luz del Evangelio, para que no conozcan la verdad. La luz es lo que trae la verdad. Las tinieblas encubren la mentira. Por eso Satanás es un rey de tinieblas. En su reino siempre prevalece la oscuridad, la mentira. Pero en el reino de nuestro Dios es la luz, es la verdad lo que fundamenta. El reino de los cielos lo trajo nuestro Señor y el Rey es nuestro Dios. Operan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad de nuestro Dios, actuando a favor de cada persona que ha creído y que pertenece a ese reino. En ese reino impera, como te lo había dicho, la verdad. La verdad de Dios contra las mentiras del diablo. ¿Cuál es el requisito para pertenecer a ese reino? Creer por fe. Si tú no crees por fe en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios hace, tú no puedes pertenecer a ese reino. ¿Y cuál es la evidencia en el reino de los cielos? La palabra de Dios. Esa es la única evidencia, las promesas de Dios por medio de su palabra, que nos da la revelación por su Espíritu Santo. Ahora, esto trae un problema, claro, porque las evidencias de Dios son más espirituales que físicas. Son más fundamentadas en su palabra que en lo que podemos ver o en lo que podemos escuchar con nuestros oídos o ojos físicos. Allí es mucho más fácil, y estoy de acuerdo con los que dicen eso, es mucho más fácil creer las mentiras de Satanás que la verdad de Dios. Porque la mentira de Satanás va acompañada de evidencia física. Un ejemplo, planta una enfermedad en una persona y la persona siente los síntomas en su cuerpo de la enfermedad. Inclusive va al médico y el médico corrobora científicamente la enfermedad. Eso no se puede contradecir en la parte física, pero la verdad de Dios dice que somos sanos por las llagas de Cristo, que Cristo Jesús se llevó todas las enfermedades en la cruz del Calvario. Para poder creer en eso, no puedo verlo con mis ojos físicos, ni oírlo con mi oído físico, sino tengo que creerlo por la fe. Por eso dice que la fe es la certeza de lo que se espera en Hebreos 11:1. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí tiene que haber certeza y convicción. ¿Y quién nos convence? Pues absolutamente nada ni nadie en este mundo, solamente Dios a través de su Espíritu Santo. Por eso te digo que es más fácil creer las mentiras de Satanás que las verdades de Dios. Porque las mentiras de Satanás solamente es prender el noticiero y ya estás viendo las mentiras de Satanás. Solamente es escuchar la voz de un científico, de una persona que tenga muchos conocimientos en esta tierra para poder creer a las mentiras de Satanás. Pero lo triste y lo doloroso de eso es que nuestro Dios dijo una palabra muy dura, pero muy veraz. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque viven y creen sus mentiras. Ahí hay una gran contradicción. En la tierra, en las personas, en los dos reinos, hay una gran contradicción. El que decida creer por vista, pues tiene que irse a ese reino de mentira, a ese reino de tinieblas y sumergirse en todas las mentiras de Satanás. Obviamente con las consecuencias de vivir una vida en desgracia, en maldición, en enfermedad, porque le está creyendo a todas las evidencias que el diablo trae. Una vida de pobreza, una vida de sufrimiento, una vida de tristeza. Y como consecuencia final, una eternidad en el infierno con ese rey que se llama Satanás. Pero para poder creer,
Para poder estar en el reino de los cielos, pertenecer al reino de los cielos, tenemos que hacerlo por fe. ¿Cómo funciona? 2 Corintios capítulo 4, en el verso 6. Porque Dios, nuestro Padre, que mandó que de las tinieblas, porque todos salimos de las tinieblas, en algún momento de nuestra vida estuvimos en las tinieblas. Todos de alguna manera, lastimosamente, estuvimos en esas mentiras, en esas tinieblas. Pero dice que Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Ese es su amor y su misericordia, su gracia inmerecida por parte nuestra, que mandó que aunque estábamos en tinieblas resplandeciese la luz. Mira, iglesia, amigo y amiga que me escuchas en esta hora, no hay ninguna excusa para seguir en tinieblas. Porque la luz de Dios es tan fuerte y tan poderosa que cualquiera la puede ver. El problema es que tenemos que acceder a ella por fe. El problema de la fe es que tenemos que creer sin ver, sin ninguna evidencia. Ese es el gran problema de la fe. Pero ¿sabes qué te digo? El Espíritu Santo nos fortalece en medio de ese no poder ver físicamente y nos permite verlo espiritualmente. Nos permite creer a las promesas de Dios por esa fe. Y en el fondo de nuestro corazón creemos a sus promesas. Eso es cuando resplandeció la luz de Dios y se quitaron inmediatamente las tinieblas. Es el que resplandeció en nuestros corazones, porque Él va a lo profundo de tu ser y hace que la luz resplandezca de dentro de ti, porque hace una obra desde adentro hacia afuera en tu vida, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios es un Dios de gloria. Él es el omnipotente, el omnipresente y el omnisciente, el todopoderoso. Pero tenemos que ver su luz. No la podremos ver sino por fe. Todo el evangelio funciona por fe. Hubo personas que le decían al Señor: haznos alguna obra física para poder creer. Y el Señor dijo una palabra muy bonita: bienaventurados los que sin ver creyeron. Bienaventurado significa doblemente bendecido aquel que sin ver creyó. Tenemos que creer, no pedirle a Dios que nos dé evidencias para poder creer. Tenemos que creer por fe, y cuando creemos por fe, viene la bendición a nuestra vida. Así funciona el reino de Dios. Así estamos en el reino de los cielos. Cuando creemos primero y después recibimos lo que hemos creído. Pero en el reino de Satanás, primero ves, primero tienes, y después pues obviamente no hay ninguna evidencia porque te la está mostrando físicamente. Y termino en Efesios capítulo 1, en el verso 18, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Porque recuerda que estábamos con un entendimiento entenebrecido, oscuro. Él alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Hay una esperanza, no como dice Satanás, que todo se acabó, que hay crisis mundial y hay muerte y hay pandemia y hay lo que él diga. Él tiene sumida a la humanidad en el temor, en la angustia, en la crisis económica. Pero nuestro Dios alumbra nuestro entendimiento para que sepamos la esperanza. Él nos dio una esperanza, Él nos ha llamado. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Porque Dios, te digo, no es pobre. Él no es pobre, Él es el dueño del oro y la plata. Y Él tiene riquezas para cada persona que quiera pertenecer a su reino. Esas riquezas obviamente son una vida integralmente buena, integralmente bendecidos, todas las bendiciones de Dios. Dice el verso 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Hay una grandeza supereminente de su poder, pero solamente tenemos una posibilidad los que creemos. Si tú no le crees a Dios, no puedes tener nada de Dios. Dice que no piense pues quien dude que recibirá cosa alguna del Señor. Pero los que hemos creído en Dios podemos ver su poder en acción.
su poder sanándonos, su poder liberándonos, su poder llenándonos de gozo a pesar de cualquier circunstancia, su poder supliendo a cada una de nuestras necesidades, porque declaro en el nombre de Jesús que Él siempre nos sostendrá de una manera sobrenatural, porque no es natural, es sobrenatural cómo funciona el reino de Dios. Porque como dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se revela por fe. Quiere decir que primero crees y después te es revelado todas las bendiciones de nuestro Dios. Así funciona el reino. Yo te quiero invitar a pertenecer a ese reino de Dios, a que salgas del reino de las tinieblas, donde no has tenido sino mentira y engaño, maldición y muerte, y un futuro en el infierno. Pero Dios te quiere invitar, te está invitando en esta hora a pertenecer a su reino, al reino que nuestro Jesús trajo hace más de 2000 años, el reino que te estoy predicando yo en este momento, y con una sencilla oración tú puedes pertenecer a ese reino y seguir creyendo para poder vivir hasta el final, bendecido y en la vida eterna en el cielo por siempre. Dile: Señor Jesús, yo te entrego mi vida en este momento para que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te pido perdón por todos mis pecados y te doy gracias por la vida eterna. Gracias, Señor, porque me sacas de las tinieblas a tu luz admirable. Me trasladas del reino de las tinieblas al reino de los cielos, al reino de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Qué felicidad poder hablar del reino, hablar de la verdad, hablar de la bendición de nuestro Dios. Y declaro en el nombre de Jesús que la Iglesia Visión de Dios es una iglesia bendecida, que se fundamenta en la verdad de Dios. Y declaramos que seguiremos creyendo y seguiremos viviendo por la fe, porque el justo por su fe vivirá, y nuestro Dios seguirá supliendo a nuestras necesidades de una manera sobrenatural. No olvides suscribirte al canal de la Iglesia Visión de Dios para las Naciones. Activar también la campana de notificaciones para que puedas escuchar todo lo que subimos y ver todo lo que subimos al canal semanalmente. Dios te bendiga grandemente.